Bueno, el 6 de agosto es la fiesta de transfiguración del Señor, y porque es una fiesta del Señor es más importante que un domingo durante el año, y pues celebramos la fiesta de la transfiguración. En este relato, en este misterio, vemos muchas cosas como la jerarquía de la iglesia, las amistades humanas de nuestro bendito Señor, una manifestación de la Santísima Trinidad y la divinidad de Jesús, el cumplimiento de la ley, de la antigua ley a través de y profetas en Cristo, el comienzo del nuevo éxodo y la profecía de la resurrección y la glorificación final de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. So today we're celebrating liturgically the Transfiguration of the Lord, because as a feast of our Lord, it trumps Sundays throughout the year. There's a number of mysteries, or a number of things that we see in this mystery that are very beautiful and very informative, educational. The hierarchy of the church, the friendships of our blessed Lord, the manifestation of the Trinity, the beginning of the new Exodus, the fulfillment of the Old Testament, both the prophecy and the law in Jesus, and the prophecy of our resurrection and the glorification of the church. So there's many things in here. Today also happens to be the nativity of Deacon Juan and Brian Oblowich. We're going to be celebrating a number of saints this week, like St. Dominic, who founded the Order of Preachers, the Dominicans, St. Teresa Benedicta a Croce, who was a convert to Catholicism and died in the concentration camps, St. Lawrence the Deacon, St. Clare of Assisi. She's very interesting because you see her depicted usually holding a monstrance. That's not because she exposed the Blessed Sacrament. She's always holding a cloth, or holding it with a cloth to show that she's not actually touching it. And that's because she's the one who asked that the Blessed Sacrament be put on the wall of her monastery when it was under attack. And so she prayed for protection and was granted that protection. And also St. Jane Frances de Chantal. But what I'm going to focus on is my comments on St. Teresa Benedicta this Sunday. Bueno, hoy es con la transfiguración también la natividad, la conmemoración de la natividad de Beato Juan Cázares de Maybank y Brian Oblowich. La fiesta moderna mañana es de Santo Domingo. Domingo Guzmán es el fundador de la Orden de Predicadores, aunque él y ellos son conocidos por su oración íntima, su humildad profunda y grandes mortificaciones. Su misión particular era predicar la conversión de todos. El 9 de agosto es la fiesta de Santa Teresa Benedicta a Croce de la Cruz, una de las números monjas asesinadas por los nazis. Y la fiesta de San Lorenzo Diácono es el 12. Su inscripción en el martirologio reza así: en Roma, en la vía Tiburtina, el triunfo de San Lorenzo Arcediano, el cual en la persecución del Valeriano, después de muchísimos tormentos de cárcel, varios azotes, varas, plomadas y láminas candentes, por último asada en unas parillas de hierro, consumó el martirio. Su cuerpo fue sepultado por San Hipólito y presbítero Justino en el cementerio de Siriaca en el Campo Verano. La fiesta moderna de Santa Clara de Asís es el 11. Esta santa mujer entregó su vida como religiosa según San Francisco y bajo su instrucción. A menudo la representa sosteniendo una custodia con el Santísimo. Ese no es a causa de ella, que ella expuso el Santísimo. Es una representación que mientras el convento estaba siendo atacado, pidió que el Santísimo Sacramento fuera colocado en la pared a la vista del enemigo, ante el cual se postró y imploró la protección del monasterio a favor de su divino esposo, que le concedió. La fiesta moderna de Santa Juana Francisca de Chantal
es el 12 de agosto, y como Santa Rita de Casia y Santa Brígida es viuda, y bajo la dirección de San Vicente de Paúl fundó la Orden de la Visitación de Nuestra Señora. Now, as I said, I want to focus particularly in the light of St. Teresa Benedicta and of St. Maximilian Kolbe on these saints who died during what we commonly call the Holocaust. But I want to make a quick comment on that. And first of all, a caveat. In preparing for this, I realized that there is no way I was going to be able to comment on this in any detail without spending hours making explanations, because our society has been so brainwashed into thinking that the fact that you mention anything about the Jews means you're racist or anti-Semitic. And it's completely absurd, but many people think that way. But that doesn't change the fact that I'm going to say what needs to be said. I just want to clarify the word Holocaust. It means burnt offering, which means an offering to God, a sacrifice. And the Nazis were not offering sacrifice, so I don't know why it's called that. There's a Jewish word which is actually much better, called the Shoah, which means catastrophic destruction. But the main point I want to make is that we need to get in our head very clearly, if we want to understand our history, and we should want to understand our history, that it was not just Jews that were killed by the Nazis. They killed many Catholics who were canonized saints, and included with that were many, also they went after the handicapped, homosexual, gypsies, etc. So many people died. And in fact, it's not even the case that Hitler's regime was the most bloody in the history at that time. It's just because the influence the Jews have in the world, he gets the most attention. Ahora, a la luz de Santa Teresa Benedicta Cruce y de San Maximiliano Kolbe, que celebramos la próxima semana, he pensado que sea un buen momento de comentar en lo que comúnmente llamamos holocausto. Antes de decir más, sin embargo, tengo que compartir una observación. En preparar esta homilía, me sentí asombrado por la eficaz que ha sido la campaña de lavado del cerebro con respecto a cualquier tema relacionado con los judíos. Les garantizo que mucha gente que escuche rechazará por reflejo lo que se está diciendo solamente porque refiere a los judíos. Posiblemente no tanto entre ustedes, pero en esta sociedad es muy común. Solamente quiero clarificar algo muy importante acerca de este periodo de la historia. La palabra holocausto significa ofrenda quemada, y no sé por qué es una palabra que utilizamos para referir a este asesinato bajo los nazis, porque ellos no fueron sacerdotes ofreciendo sacrificio a Dios. Este fue una maldad muy profunda, matando a muchas cosas, pero no era un sacrificio a Dios. La palabra hebrea Shoah significa destrucción catastrófica y es más aplicable a este hecho en la historia. El hecho es que los judíos no fueron las únicas víctimas de los nazis, y de hecho el régimen de Hitler no fue el más sangriento de la época. Los nazis acaparon toda la atención por la influencia que los judíos tienen en nuestro mundo. El hecho es que estos dos santos y muchos más católicos y también homosexuales, los minusválidos, gitanos, etc., fueron matados y víctimas de este régimen de los nazis. El atropello nazi y comunista a la dignidad de la persona humana fue abominable, pero no solo los judíos fueron asesinados. And among these saints, I want to talk for just a minute about St. Teresa Benedicta. She herself was a Jew who grew up in Germany. She ended up getting a doctorate in philosophy. And then one night, she was reading the biography of St. Teresa of Avila. She read it all in one night. And when she was done, she said, "This is the truth." So she converted, she was baptized, she became a Carmelite nun, and then she, with her sister, again, among many others, was killed in Auschwitz. And all I want to do is to point out the fact that she, like all of us, is searching for God.
We all look for God as truth, goodness, unity, and beauty. She, when she found the truth, gave her life to him. And we are supposed to do the same. And really, it only makes sense. If you love someone, if you love something, if you love an activity, you are going to talk about that activity, that person, that thing, and you are going to get other people to love them or it as well. And so for us as Christians, a good gauge as to how much we love other people is how much we want them to share in our holy Catholic faith. This indifferentism, which is so common in the United States, which is so common everywhere, and we're just inundated with it, that says all beliefs are the same, is insane, and it is ungrateful. How can we tell our blessed Lord, who not only created us and died a horrible death to redeem us, gave us his church, gave us his teachings, gave us the sacraments, gave us his mother, gave us all these things, and our response is, well, it doesn't matter what we believe as long as, you don't kill a bunch of people. Believe whatever you want. No, there is truth, and that truth has a name. That truth is Jesus Christ, and he has created every one of us and wants a relationship with us, and we are not loving him if we don't respond in love to that, and we are not loving him if we do not want everyone else we meet to love him as well, because loving is wanting what's best for the other. If we don't want others to share the love of God, then we're just pretending. Ahora, quiero centrarme en Santa Teresa Benedicta a Cruce. Edith Stein, nació Edith Stein, era una judía y creció en Alemania. Llegó a doctorarse en filosofía y una noche cogió la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, una de las carmelitas más famosas, y la leyó entera en la noche. Después de terminar, ella dijo, cuando terminé el libro me dije a mí misma, esta es la verdad. Se convirtió a Cristo, se bautizó, fielmente se hizo monje carmelita y junto con su hermana y muchas más fue asesinado en Auschwitz. Todos nosotros, como ella, buscamos a Dios y todos lo buscamos en su unidad, su verdad, su bondad y su belleza. Una vez que Edith Stein encontró la verdad, se entregó completamente a él. Esto es lo que deberíamos desear para todos. Amar es querer lo mejor para el otro. Y lo mejor para todos es unión con Dios a través de Cristo en su cuerpo místico que es la Iglesia. La bondad es infusiva y el amor no es capaz de callar. Quien ama de verdad quiere que todos los demás participen de este amor. Si amamos a Dios, deberíamos querer que todos los que nos encontramos comparten también en ese amor. De hecho, cuánto compartimos nuestro amor es una señal de cuánto amamos. Los católicos, sin embargo, como la mayoría en el occidente, han caído en el indiferentismo que sostiene que no importa las creencias que uno tenga, que todas son iguales. No imagino a nadie que se proclama seguidor a Jesucristo que se atreva a decirle que no importa lo que Él nos haya ordenado, sufrido o regalado, que toda religión es igual y que no importa lo que uno crea. Jesucristo sufrió y murió por cada ser humano que ha vivido y que vivirá individualmente. Nos ha dado su Santa Iglesia, nos ha enseñado sus preceptos salvadores, se ha otorgado a sí mismo, sobre todo en los sacramentos, especialmente el Santísimo Sacramento del altar. Nos ha adoptado como hijos, dándonos a su propia Madre perfecta como nuestra Madre, y queremos actuar como si no importa lo que creamos. Esto es locura, esto es ingratitud crasa.
La religión no son reglas y ritos, la religión es una relación con Dios vivo y no con los ídolos que creamos a nuestra propia imagen. ¿Cuánto angustia causamos al adorable corazón de Jesús, que arde de amor por todas y cada una de las almas cuando no correspondemos al amor que Él nos ha mostrado? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no creemos que los demás lo amen? Si dices que amas a alguien pero no deseas que comparte la santa religión católica, entonces solo estás fingiendo.